El Señor les bendiga y les guarde, que Dios pueda traer paz a su mente, a su corazón, a su hogar, a su familia o donde quiera que usted esté en este momento. Ese es el deseo de nosotros como ministerio, recordarles que somos el Ministerio La Verdad Presente Costa Rica en Facebook. Puede buscarnos también en YouTube por medio de El Remanente Adventista Costa Rica, donde ya hay una serie de temas que pues han sido expuestos por algunos de los siervos de Dios que están en este ministerio. Un caluroso y cordial saludo a cada uno de ustedes. Nuevamente y como siempre, es un placer para mí y para el ministerio poder ingresar hasta sus hogares, hasta sus vidas, a través de los diferentes medios que Dios pues nos ha brindado para que podamos llevar un poco más de esta luz que es su santa palabra. El Señor pueda bendecirles. Como ya es costumbre, vamos a dar un pequeño espacio para que otras personas puedan irse conectando mientras nosotros vamos compartiendo por otros medios pues ya esta publicación en vivo. Pues acá recordarles también el número de teléfono del ministerio 8314-7619, 8314-7619. Recordarle a nuestros amigos que nos ven desde otros países el código del país 506, código del país 506. Entonces es muy importante que usted guarde todos esos datos. También recordarles, amigos, tener a mano la palabra de Dios. Si usted no la tiene, bueno, no es el mejor método, pero si no hay más, pues bajarla en su celular. Usted puede descargarla en su celular, especialmente la Reina Valera 1960 es más práctica y es una Biblia pues muy apegada a lo más original en el idioma español. Una de las tantas, hay varias. Esta es muy concurrida en el ámbito pues cristiano. Que Dios les bendiga mucho. Estamos compartiendo para dar inicio con este tan interesante tema. Recordarles, este es el tema número 3. Usted puede buscar ahí en la página de Facebook los dos temas anteriores que hemos estado tocando. Hemos estado tocando algunas simbologías de cómo entender el idioma profético, especialmente en dos libros que nos han sido dados en este tiempo, como son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Entonces es muy importante que usted pues aprenda a manejar estos temas, ya que si fueron dejados en la escritura por nuestro Señor, por el Dios Todopoderoso, que hay algo importante e interesante que nosotros como seres humanos tenemos que saber. Dios dejó mucha infinidad de temas en la escritura, muy importantes todos, pero especialmente a nivel profético se ha dejado mucho de estudiar. Es importante que usted maneje estos temas. Muy bien, estamos terminando de compartir en otras redes, para que nuestros demás amigos ya puedan pues irse conectando. Ya vamos a dar inicio siempre y por supuesto pidiendo la bendición del Señor por medio de la oración. Muy bien. Creo que estamos prácticamente listos. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para que Dios pues pueda bendecir este estudio que vamos a tener el día de hoy. Muy bien. Los hermanos que nos están sintonizando también acá de este lado. Vamos a inmediatamente, muy bien, si ustedes tienen a bien, pues pueden inclinar su rostro para que nos acompañen. Y si no, pues el que gusta también puede ponerse de rodillas ahí donde usted está en este momento. Vamos a pedir la bendición del Señor. Padre bueno, santo, justo y puro, Señor Dios Todopoderoso, a través de tu Hijo Jesucristo, ese puente, ese intercesor, ese abogado, ese sacerdote, ese que la Biblia dice que es también nuestro hermano, que es nuestro amigo. A través de él es que nos allegamos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En esta hora venimos muy humildemente y en una actitud de adoración a pedirte que seas tú quien nos dirijas a través de tu libro. Suplicamos a su autor por medio de su Santo Espíritu que se haga presente al abrir las palabras santas y las páginas sagradas
de el que nos dejaste como manual de vida, Señor. Gracias infinitas por este libro, gracias por el don de la vida y gracias por querer hacerte manifiesto a todos los seres humanos. Gracias por buscarnos para redimirnos del pecado, para redimirnos, Señor, de esta condición en la que está el ser humano. Y gracias porque tienes, Señor, aparte de esto, muchos planes más para cada uno de nosotros. Y entre ellos está el que algún día, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra, podamos, si su misericordia y su juicio sobre nosotros es para que podamos ir allá, podamos ir hasta las mansiones celestiales. Gracias infinitas, pido una bendición sobre cada uno de mis amigos, amigas, hermanos y hermanas que nos están viendo en este momento. Y te suplico que me escondas detrás de Jesucristo, detrás de la roca, ya que no soy yo quien tiene que brillar, Señor, eres tú. Porque yo soy un simple humano, Señor, que también estoy luchando para hacer tu voluntad, así como todos los que me miran en este momento a través de la pantalla. Suplicamos que seas tú quien nos dirijas y que la alabanza y la gloria sean para siempre para usted y su Hijo Jesucristo. En el nombre de Él es que pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos a los que están ya viéndonos. Creo que vamos a hacer un pequeño repaso rápido de los dos temas anteriores. Importante, como siempre lo digo, que usted tenga papel y lápiz. No diga amén, apunte, vea el tema, apunte, vaya, verifique bien los versículos en su Biblia, pídele al Señor en oración, estudie, si le damos algunos datos de otros lugares, estudie, analice y finalmente cuando el Espíritu Santo, no nosotros, ni una iglesia, ni una religión, cuando el Espíritu Santo impregne esto en su mente y en su corazón y le indique por medio también de su conciencia que esta es la verdad, entonces diga amén. Pero no seamos religiosos superficiales, de las personas que van a una iglesia, dicen amén, vuelven a escuchar otro tema diferente, pero con otro concepto dicen amén y así sucesivamente. No, nosotros tenemos que estar bien fundamentados. ¿En quién? En Jesucristo. Recordemos que una de las cosas que hemos venido diciendo es que finalmente cuando Cristo venga, es cierto que la palabra de Dios dice que viene por una iglesia, pero usted no ve el nombre de una denominación religiosa. Usted ve características que hemos visto ya, que hemos visto que tienen aquellos que van a conformar esa iglesia al final de los tiempos por la que Jesucristo viene. Y déjeme decirle que nosotros tenemos bien entendido que dentro de las organizaciones, diferentes organizaciones religiosas que hoy en día profesan el cristianismo, hay muchos seres humanos que son parte de su iglesia. Por eso nosotros no le determinamos la salvación a una religión, este ministerio no se la determina una religión en sí. Cierto que hay que tener mucho cuidado, lo he dicho varias veces, una religión nos salva, pero una religión nos puede perder si hay falsas doctrinas, por ejemplo, si hay falsas creencias o si hay mandamientos de hombres por encima de los mandamientos de la Biblia, de su santa palabra, es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado. Pero la salvación nosotros se la damos, se la dejamos a Jesucristo, ese es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que estar bien asentados, porque cuando Cristo venga, no te va a llamar por medio de una organización religiosa, te va a llamar por tu nombre, ya sea para salvación o tristemente para Él, para que pues es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, no es el tema del día de hoy, pero muy bien. Hemos visto a través de la palabra de Dios, que es el tema al que venimos a ver, un poco acerca de las profecías, tema de las profecías. Recordarles, yo sé que tal vez muchos de los que ya están viéndonos ya tienen estos versículos, pero es bueno, 1 Tesalonicenses 5:20 es trascendental, no menospreciéis las profecías, no darle un valor minoritario. 2 de Pedro 1 del 19 al 21 dice que es el Espíritu quien trajo la profecía, no fue por voluntad humana, por tanto usted y yo podemos caminar a través de las profecías y entenderlas, no permitamos que ya sea por medio de nuestra mente o de un, como dicen hoy en día, tabú, usted menosprecie estos libros tan importantes que hablan de profecía en la Escritura y no le ponga atención a lo que allí hay. Cualquier persona está capacitada y el que no tiene sabiduría, dice su palabra, pídala a Dios y Dios la va a dar conforme a su voluntad. Proverbio 29:18, el pueblo sin profecía se desenfrena. Es importante que donde usted esté le estén dando profecía. Es importante que usted verifique y confirme si le están dando realmente el simbolismo, no solo el simbolismo, sino también que le estén enseñando
realmente cómo o qué determina este simbolismo. Muy importante eso. Apocalipsis, vimos algunos libros, algunos versículos y algunos capítulos en Apocalipsis, el 1 al 3, el 1:3, el 22:7, nos dice bienaventurados, dichosos los que leen, los que escuchan, los que oyen, los que guardan, que es importantísimo, no solo con leer, con escuchar, hay que guardar las palabras escritas en ese libro porque el tiempo está cerca. Muy bien, estuvimos viendo también a Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, del 13 al 15, que nos mandó a leer el libro de Daniel, el libro de Daniel. Y es importante porque hemos estado viendo el libro de Daniel, la semana pasada vimos Daniel 2 y Daniel capítulo 7. Daniel 2 y capítulo 7. Voy a correrme un poco para que ustedes vean la pantalla, que la semana pasada también vimos algunas imágenes. Y vamos a ver el día de hoy, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Estuvimos viendo, muy importante, que en el capítulo número 2 Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en el capítulo número 7 Daniel tiene este mismo sueño, solo que después de que en el capítulo número 2 le da a Nabucodonosor tanto el sueño como su interpretación, en el capítulo número 7 Dios le vuelve a mostrar la misma interpretación, pero con diferente sueño. Entonces vimos cómo hay un paralelismo entre el sueño de Daniel capítulo 2 y el que se le da a Nabucodonosor y el sueño de Daniel capítulo 7 que se le da directamente al profeta Daniel. Y vimos especialmente, vamos a ponerlo aquí, estuvimos viendo un poco acerca de cómo Dios le muestra tanto a Nabucodonosor en el capítulo número 2, le muestra una gran imagen, ya lo vimos eso, y si no pueden ver ustedes, buscar aquí en el Ministerio de la Verdad Presente en Facebook, ustedes pueden buscar también los dos temas anteriores. Vimos cómo esa cabeza era de oro, esa cabeza de esa imagen, el pecho y los brazos de plata, el muslo y el vientre eran de bronce. Vimos también cómo sus piernas eran de hierro y sus pies eran en parte de hierro y de barro cocido. Vimos que eso exactamente era con diferente sueño, pero los mismos reinos, porque vimos también que esto simbolizaba, por medio de la palabra de Dios, que estos simbolizaban reinos. Vimos que cada reino de estos, o sea, uno iba a suceder al otro, por eso estuvimos viendo también, vamos a acomodar un poquito la pantallita para ver si podemos ver mejor la imagen. Muy bien, estuvimos viendo que en el capítulo número 2 de Daniel, que Daniel le dice al rey que el reino de Babilonia era la cabeza de oro y que después de usted le dijo, el Dios del cielo dice que se va a levantar otro reino y así sucesivamente. Y estuvimos hablando en el tema anterior de que después de Babilonia como cabeza y en Daniel capítulo 7 simbolizada por el león, vimos que después de Babilonia, aquí tenemos ya hasta las fechas, miren, del 605 al 539 reinó Babilonia. Después a los babilonios vinieron los medos y los persas, recuerdan, hablamos del oso, ahí lo pueden buscar ustedes en Daniel capítulo 7, se levantaba más de un costado que de otro, habían dos principales que reinaban en ese pueblo, que era Darío y Ciro, por eso había un poderío más fuerte que el otro. Ciro era más fuerte que Darío, sin embargo vemos a Darío reinando sobre la capital que era Babilonia, ahí lo podemos ver en el capítulo, el último versículo del capítulo número 5 de Daniel, podemos ver cuando ingresan ahí a Babilonia, también podemos encontrarlo en otros capítulos del libro de Daniel, más sin embargo, vimos también que después venía otro reino, el reino que conquistó a Darío y al reinado de los medos y los persas fue Grecia, a cargo del hijo de Felipe II, que fue el rey de Macedonia, que fue Alejandro Magno. Vimos algunas de las guerras que hubieron, por ejemplo, por las cuales se dio esto, como las conocidas guerras médicas, que Medo-Persia trató de conquistar alguna vez Grecia, y Grecia vino pues a vengar eso, especialmente por lo que le hicieron a los atenienses y algunas otras ciudades de Grecia, y derrocaron a los medos y los persas. Alejandro Magno muere recordemos, medos y los persas, el oso, viene Grecia, Alejandro Magno muere, recordamos que el animal de Grecia
que vio Daniel simbolizando a Grecia en el capítulo número 7 era un leopardo. Hablamos de las alas, de la rapidez. El leopardo es un animal que es conocido en la naturaleza por tener uno de los corazones más fuertes cuando él irrumpe en velocidad para la cacería o para cualquier otra cosa. Es un animal sumamente rápido. Ahorita no recuerdo el dato, pero es en cuestión de segundos que desarrolla una velocidad impresionante, impresionante. Bueno, Alejandro Magno en 13 años conquistó exactamente lo que Babilonia y Medo-Persia hizo en muchos, muchos años de conquistas. Él lo hizo en 13 años solamente, en 13 años. Muy bien. Alejandro Magno, vimos por qué cuatro cabezas. Bueno, finalmente su reinado, cuando él murió, él tenía un hijo, dos hijos tenía, pero uno de ellos era un hijo ilegítimo de un amante y tenía un hijo de su hija Roxana, de su esposa Roxana. Ahí hubo una serie de conflictos entre dos de los generales que ellos tenían. Uno de ellos era el general del padre de él y el otro era un general directo de él, entre los cuales hubieron varias situaciones y finalmente la historia pues nos dice que 4 de sus principales generales fueron quienes tomaron el reino. Por esto hablamos la vez pasada de las 4 cabezas en las que se dividió su reino. También vimos cómo finalmente pues viene el Imperio Romano, el cual pues también allá en la época de la famosa Cleopatra, Octavio viene y finalmente pues derroca al Imperio Griego, en el 168. Grecia fue del 331 al 168 antes de Jesucristo. Y eso lo vimos simbolizado, que vamos a ir rápidamente, en Daniel capítulo número 7. Quiero que busquemos Daniel capítulo número 7. Es interesante porque a todos Dios le da la visión a Daniel en el capítulo número 7 a todos estos reinos. Recordemos que hemos visto, vamos a recordar por qué estamos hablando que son reinos esto. Recordemos que cuando Daniel ve esto en el capítulo número 7, en el versículo 17, dice que uno de los que Daniel estaba viendo en visión le dijo en el 7:17 de Daniel: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y estuvimos viendo cómo esa palabra reyes también es reinos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos reinos tuvo varios reyes en la época en la que estuvieron en su apogeo. Dice, hablando de esto, dice el versículo número 24 también, hablando de la bestia. Vamos a leer la bestia de una vez, vamos a ir a la bestia en el capítulo, vamos a corrernos de versículo. En Daniel capítulo número 7, versículo número 7, vemos que la cuarta bestia, que hace un paralelismo con las piernas, recordemos, en la estatua de Daniel 2 eran 4 imperios, los mismos 4 imperios que vemos en Daniel capítulo número 7. Pero es interesante porque Dios no le muestra un animal a Daniel, le muestra una bestia en la época de Roma. O sea, Dios le hace vislumbrar a Daniel a Roma como una bestia y le dice en el capítulo número 7, aquella Roma de los Césares en la cual nuestro Señor Jesucristo estuvo en esa época por primera vez en la tierra, que fue cuando pues él nació y tuvo su muerte y ascendió al cielo. Fue en esta época, en la del Imperio Romano. Muy bien, dice el versículo número 7 de Daniel 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí a la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias. Dice así, antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, vamos a salirnos un momento de esta imagen, porque es muy importante. ¿Por qué estamos viendo esto? Para poder entender Apocalipsis vamos a ver que es muy necesario el libro de Daniel. ¿Y por qué Apocalipsis? Bueno, ya vamos a tocar el versículo que hemos tocado en las sesiones anteriores. ¿De qué andamos buscando en Apocalipsis? Andamos buscando que era una bestia. Ya finalmente tenemos bien que es una bestia. La Biblia nos lo dijo, no se lo dije yo, no se lo dijo una religión, no. La Biblia nos dice que es una bestia, dice que una bestia es un reino. Muy bien, vamos a salir un momento de acá y yo quiero que vean la imagen de esa bestia. Vamos a buscar algo muy similar a la imagen de esa bestia. Dice que esa bestia
Dice el capítulo número 7, dice el 7 al final, que tenía 10 cuernos. 10 cuernos tenía esa bestia. ¿Qué son los cuernos? Bueno, apúntelo ahí. Ahí está, ahí mismo la Biblia lo dice. Aquí no va a haber palabra humana. Mire el 7:24. Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino, ¿cuál reino? El de la bestia. O sea, no es otro reino aparte, sale de entre el reino de la bestia, dice. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará uno, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Qué interesante, ¿verdad? De hecho, ahí ya están todos, inclusive está el pequeño. Dice que vamos a ver cuál es ese rey que derribaría a 3. Podemos irnos un poquitito más atrás, el versículo número 8, y lo podemos ver ahí nuevamente, cuando se le da la visión a Daniel, Daniel 7:8. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, esos 10, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, estamos viendo que dentro del reino de Roma imperial, como lo vimos en las piernas, este reino iba a tener una mutación. Y iban a venir 10 reinos, que déjeme decirle que Roma, a partir aproximadamente del 168, de hecho aquí vamos a poner nuevamente la imagen que estábamos viendo hace un rato, acá que estaba aquí, del 168, que fue cuando dominó a Grecia, hasta el 476 después de Jesucristo aproximadamente. Cuando ustedes leen en la historia, miren, nos daremos cuenta que Roma sufrió grandes cambios a nivel político y a nivel religioso. Dice que Roma, ustedes pueden buscar todo eso en la historia, se dividió finalmente en el imperio de Oriente y Occidente, y en toda esta revolución vinieron, es interesante en la historia, dice que vinieron, la profecía ya lo había dicho, pero vinieron 10 tribus bárbaras germánicas. Ya la otra vez habíamos hablado un poco de esto. Vinieron 10 tribus bárbaras y empezaron a dominar sobre Roma. Entonces, los 10 dedos de los pies son exactamente, de Daniel capítulo 2, son exactamente los 10 cuernos que podemos ver en la bestia de Daniel 7, versículo número 8. Son exactamente lo mismo. Entonces, recordemos siempre, Daniel 2 y Daniel 7 tienen la misma interpretación en cuanto a su significado, más Dios lo da en dos o más imágenes. Daniel 2 como una estatua, Daniel 7 como varias bestias. La que más nos interesa, que también ustedes pueden leer, que fue la que más le llamó la atención a Daniel, fue la última bestia, esa bestia. ¿Y saben por qué también? Bueno, vamos a irnos a Daniel capítulo número 2. Miren por qué le interesó también mucho a Daniel, qué es lo que hemos venido viendo y nos interesa, qué es lo que más nos interesa pues a cada uno de nosotros. En Daniel capítulo número 2, cuando estén los reyes o los reinos de los 10 dedos de la estatua, o en Daniel capítulo 8, los 10 cuernos, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Escuchen el capítulo número 2, versículo número 32. Oiga. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y vamos a seguir leyendo ahí en el 35, dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Mala piedra que hirió a la imagen fue, que dice, hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ustedes continúan leyendo, cuando Daniel está dando la interpretación al rey, a partir del versículo número 39 al versículo número 43, y le da la interpretación de que cada uno de estos simboliza un reino. Pero en el 44, hablando Daniel en la época de los 10 dedos, o en Daniel 7, hablando de la cuarta bestia, de los 10 cuernos, dice lo siguiente,
¿Qué es lo que nos interesa? 44, 2:44 de Daniel. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Claro, Daniel sabía, y nosotros sabemos por medio de la escritura, que en los días de estos reinos viene el reino de Jesucristo. Por eso es simbolizado en Daniel capítulo número 2 como que, a partir del versículo número 34 y 35, como una piedra. Primera de Pedro 2:4 y Efesios 2:20 podemos encontrar ahí que Jesucristo siempre, y en otros versículos podemos encontrar que Jesucristo es simbolizado como esa piedra, como esa roca, a través de la escritura. Entonces, lo que viene después de estos reinos es Jesucristo. Ahora, es muy interesante, ¿por qué? Porque dentro de lo que queríamos, de lo que queremos llegar y por lo que empezamos estos temas, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ahora, ya que usted sabe lo que es una bestia, que una bestia simboliza un reino, ahora que usted sabe que una bestia simboliza un reino, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 13. Empezamos viendo estos temas por algo muy interesante que se ha dado a través de ya muchos años, que es este tema que vamos a leer acá. Y que usted tiene que estar seguro de qué es esto, porque se escuchan muchas versiones e interpretaciones, y para poder saber qué es esto necesitamos ver la interpretación divina, que es su santa palabra. Miren, en el capítulo número 13 y 14 de Apocalipsis, hay una sentencia muy grande, algo de lo que usted y yo tenemos que escapar, y para eso tenemos que saber el significado correcto. En el versículo número 16, desde el 15, versículo número 15 del capítulo número 13, dice que hay una bestia, inclusive nos habla también de una imagen de la bestia. Pero en el versículo número 17 y 18, dice que nadie va a poder comprar ni vender, solo los que tengan la marca o el nombre de esta bestia impresa. En el versículo número 18 inclusive nos da el número de esta bestia, que es el 666. Y si ustedes ven el capítulo 14, que es el que sigue, en el versículo número 9 hay algo interesantísimo. Ya es Dios directamente quien habla acerca de quienes siguen o tienen algo que ver con esta bestia. Dice el versículo número 9 de Apocalipsis 14. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe la marca en su frente o en su mano, él también bebe del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. O sea, usted tiene que saber esto, para poder saber esto, usted tiene que saber quién es la bestia o qué es una bestia. Por eso era tan importante que nos fuéramos al libro de Daniel, y poco a poco vamos a ir viendo cómo estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, tienen un paralelismo, un significado que uno sin el otro no podemos entenderlos, no pueden verse separadamente. Por eso vimos también varios versículos en los cuales Dios dejó a Daniel, le dijo que ese libro especialmente era para el tiempo del fin. Ustedes los pueden buscar en Daniel 8, esos versículos, en Daniel 12 también. Era para el tiempo del fin. Es un libro que necesitamos estar viendo el día de hoy, libros que necesitamos conocer, que necesitamos pues entender. Muy bien, vamos a irnos de nuevo, vamos a dar la vuelta ahí al capítulo número 13, otro simbolismo que habíamos visto. ¿Quién dice que esta bestia, oiga esta bestia de dónde sale? Esta bestia de la que estamos hablando en Apocalipsis. Dice así: me paré sobre la arena del mar, 13:1 de Apocalipsis, y vi subir del mar una bestia. Recordemos, ya hemos entendido que una bestia es un poder, es un reino. Dice: sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Recordemos que los cuernos simbolizaban reyes, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo número 7. Entendemos por qué es tan importante que conozcamos los dos libros a cabalidad. Si no, vamos a darle una interpretación humana a esto, y vamos a empezar a irnos con dilaciones humanas que no sirven, y vamos a torcer la escritura. Ahora que ya vimos en Daniel que son los cuernos, dicen en Daniel 7, ustedes pueden buscarlo, nos dice que los cuernos de la bestia eran reyes. Daniel 7:24 dice así: que esta bestia, que es un reino, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora miren qué interesante, vean qué interesante, vean aquí el paralelismo entre Daniel y Apocalipsis. Miren cómo era esta bestia que ve Juan en Apocalipsis. La bestia que vi, creo que por acá tenemos algo muy similar. Vamos a ver si la tenemos aquí.
Bueno, aquí hay algo muy parecido, por lo menos para tener una ilustración. Recordemos que lo óptico es muy importante. Oigan esa bestia. La bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Se acuerdan en Daniel 7 la tercera bestia? ¿Cuál era? Que era Grecia. ¿Cómo se simbolizaba? Por medio de un leopardo. Ahí ustedes pueden buscarlo. Miren qué interesante. Esta bestia tiene características de la tercera bestia de Daniel 7. Oigan, ¿qué más? Y sus pies como de oso. ¿Recuerdan la segunda bestia? Medo-Persia. Oigan, Juan está viendo aquí exactamente lo que el profeta Daniel vio. Los mismos reinos simbolizados de la misma manera. Recordemos que es el mismo espíritu que le habló a Juan, fue el mismo espíritu que le habló a Daniel. Por eso la Biblia es un todo, los 66 libros, ninguno se contradice uno del otro. Porque aunque fueron hombres de Dios a los cuales se les dio esto, fue hecha por un mismo espíritu. Miren, dice ahí, sus pies como de oso, reino de Medo-Persia, y su boca ¿qué? Como boca de león. ¿Recuerdan a Babilonia? La cabeza en Daniel capítulo número 2 de la imagen, y en Daniel capítulo número 7, el león simbolizaba a Babilonia, y su boca como boca de león. Y escuchen qué interesante, oigan esta bestia tiene todas las características, y vamos a ir viendo poco a poco a través de estos temas, que son características no solo de nivel político y social o cultural, sino especialmente de a nivel religioso. O sea, esta bestia acogió todas las costumbres y culturas de estos reinos y finalmente se van a comprimir en esta bestia que está en Apocalipsis capítulo número 13. Vean, dice, oigan lo más espeluznante, lo más terrible e impresionante de este reino. Oigan, ¿quién le da la autoridad a este reino? Oiga, miren, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Oiga todo lo que el dragón le da a esta bestia. No solo le da la autoridad, dice que le da el trono. O sea, esta bestia está sentada en el trono ¿de quién? Oiga, ¿de quién? Del dragón. Oiga, ¿quién era el dragón? Vamos nuevamente a dejar que la Biblia y no nosotros nos responda. Pues yo puedo decir que el dragón son un montón de cosas. He escuchado gente, como se les he dicho, que dice que es que va a salir un dragón del mar y una bestia y que va a matar a mucha gente. Y que, bueno, déjeme decirle que ya hemos venido viendo que la misma Biblia, nuestra interpretación no es humana. La misma Biblia la debe de interpretar y hemos venido corroborando con la historia de esto. Dice, oigan ahí mismo a la par, Apocalipsis capítulo 12. Vámonos un capítulo atrás, a la par. Estamos en el 13, ¿verdad? 13:2. Vamos a ver quién es ese dragón. Apocalipsis 12, versículo número 9. Escuchen. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El dragón, el diablo, Satanás le da la autoridad, este poder que está en el capítulo número 13, este reino que tiene las mismas características de los reinos de la antigüedad, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la misma Roma. Esa bestia es Satanás quien le da la autoridad y el poder. Está sentada en el trono de Satanás. Por eso en el capítulo número 14 de Apocalipsis dice en el versículo número 9 y 10 que el que adora esa imagen o a su imagen, el que adora esa bestia o a su imagen, después en otros programas vamos a ver cuál es la imagen, nos interesa ahorita la bestia, o sea, que el que esté adorando este poder que tiene estas características, está dentro de un sistema que es satánico. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo la Biblia, es Satanás quien le da su trono. Por eso Dios, con resobrada razón, dice y deja esta advertencia para que usted y yo escapemos de esto. En el capítulo número 10, dice que, en el versículo 10, de Apocalipsis 14, que el que esté recibiendo su marca en su mano o en su frente, que dice, beberá del vino de la ira de Dios. Claro, porque está dentro de un sistema, dentro de un reino que es totalmente satánico. Es totalmente satánico. Por eso es tan importante que usted y yo sepamos a cabalidad cuál es este reino. ¿Cuál es? Bueno, déjeme decirle que hoy vamos a hablar un poco de esto. Recordarles cualquier otra duda, porque lo que hacemos acá es muy corto, muy escueto. La intención de nosotros es que usted indague las Escrituras, que indague también en la historia y que usted sea un escudriñador ahí en su hogar.
no simple y sencillamente que usted sea un feligrés más en una iglesia. Importante que usted se congregue, es importante, la misma escritura nos dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, pero que usted conozca la verdad. Y para eso, pues usted tiene que sacar tiempo, sacar horas, sacar rato, informarse, así como usted tiene tiempo para informarse si lo que le gusta son los deportes. La gente que le gusta mucho meterse en los noticiarios, en estar al tanto de lo último, etcétera. Usted también tiene que sacar tiempo para este libro, porque este libro es lo más importante que usted tiene que conocer en esta vida, porque este libro tiene a Jesucristo y este libro le enseña a usted quién es Él. Y a través de este libro es que Dios le puede otorgar la vida eterna. Por eso lo que más tiene que importarle a usted en este tiempo en el cual estamos viviendo es este libro, que sea parte de su vida y de su corazón. No simplemente que usted se lo sepa, sino que él llegue a formar parte de su vida, que él llegue a ser algo no nada más sabido, sino ejercitado en su vida. Que eso ya es un tema que pues veremos más adelante. Muy bien, entonces es importante, ya sabemos que esto es Satanás quien está dirigiendo este reino o quien está dirigiendo este sistema. ¿Saben que hay algo muy interesante? Si tiene características de estas 4 bestias que ve Daniel, no vamos a ver todo eso jamás porque nos daría aquí días. Por eso es importante que usted indague y escudriñe la historia. Cuando usted se mete en la historia de Babilonia, Babilonia viene de Babel, aquella torre Babel. De hecho, su fundador fue Nimrod. Usted puede buscar esto en el libro de Génesis y también en la historia. Saben que una de las cosas que más me llama la atención es que este sistema, tanto político como religioso, este sistema de Babilonia, tenía muchas características que es importante verlas, que es que tenían muchas costumbres religiosas, muchas que eran contrarias a lo que la escritura dice. Cuando los medos y los persas, que también eran naciones paganas, gobernaron a los babilonios, también recogieron mucha cultura, tanto política, social como religiosa, de Babilonia. Entonces ya no había solo cultura de los medos y los persas, sino también cultura de los babilonios. Cuando Grecia también gobernó sobre los medos y los persas, también acogió muchas de estas costumbres políticas, sociales, religiosas, y también acogió por ello, por ende, muchas de las que traían de los babilonios, y así sucesivamente. Por eso Daniel ve de esta bestia, ve el resultado, o comprimido todas aquellas costumbres, hábitos y formas de cultura, tanto política, social como religiosa, de estas bestias anteriores a ellas. Muy bien. Vamos a ir un poco más allá. Muy bien, ya vimos esto. Bueno, muy interesante. Bueno, sí, vimos que los pies eran como de oso. Eso también lo vimos. Bueno, vamos a devolvernos a Daniel capítulo número 7. En Daniel capítulo número 7 hay algo muy interesante. Vamos a ir a Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7 hay algo interesante y es lo siguiente. Este cuerno es muy impresionante. Después de los 10 reinos en que se dividió Roma, después de esos 10 cuernos, la Roma imperial, la Roma de los Césares, ya después de que Jesucristo ascendió al cielo, inclusive Roma siguió gobernando hasta el 476 aproximadamente, dice que después de esas 10 tribus iban a haber 3, ¿recuerdan? Que eran 3 que iban a ser derrocadas para que saliera este cuerno pequeño. De esos 10 reinos, que lo vimos la semana pasada, por cierto, estuvimos hablando un poco de eso, de esos 10 reinos, 3 iban a ser arrancados, y la semana pasada hablamos un poco de estos, usted puede buscarlos en la historia. Esas 10 tribus bárbaras o germánicas, yo las tengo por acá apuntadas, se me confunden un poco ya que sus nombres son un poco extravagantes. Aquí las tengo. Los alamanes fueron uno, que simbolizan también los 10 cuernos, los 10 pies, los 10 dedos de la estatua de Daniel 2. Los alamanes, hoy lo que conocemos como Alemania, francos, hoy Francia, burgundios, hoy Suiza, anglosajones, hoy Inglaterra, visigodos, hoy España, lombardos, Italia, suevos, Portugal. Miren, déjeme decirle que los otros 3 son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ya no existen al día de hoy. Esos fueron los 3 que fueron derrocados. ¿Saben qué es muy interesante? Porque estos 3 reinos, estos 3 reyes,
fueron tres que dentro del poderío de Roma, especialmente uno de ellos, dominó sobre la capital del poderío de Roma. Y eso es parte de lo que el día de hoy vamos a ver. Y vean qué interesante algunas de las características de este cuerno. Daniel 7, versículo número 21. Dice Daniel: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Oigan, este cuerno tiene algo que ver contra la gente. La Biblia en toda su palabra dice que los santos son los seguidores de Jesucristo. Los que guardan Apocalipsis 14:12, dice que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Ahí usted lo puede buscar en su escritura. Dice que este cuerno, este rey, porque recuerden que todo es sobre el reino de Roma. Recuerden que la cuarta bestia simboliza a Roma. O sea que seguimos en el Imperio Romano. El Imperio Romano va a estar hasta la segunda venida de Jesucristo. Recordemos que los pies de la estatua tienen parte de hierro. Y después de los pies de la estatua, en Daniel capítulo número 2, dice que viene la roca, viene la piedra. Entonces, interesante porque dice que de entre Roma iba a salir un reino dentro del mismo, que iba a ¿qué? Dice aquí que iba a hacer guerra contra los santos y los vencía. Leamos algo más acerca de este cuerno. Miren, vamos al 24. Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, hablando de Roma, de la cuarta bestia, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, hablando del cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Búsquenlo en la historia. Érulos, vándalos y ostrogodos, de las 10 tribus bárbaras, esas 3. Y es interesante, porque hubo un emperador romano que se llamaba Justiniano. Justiniano fue uno de los encargados de derrocar a estos 3. Y Justiniano fue el que a este rey, por así decirlo, lo subió al trono. Estoy parafraseando, usted búsquelo en la historia, pero lo subió al trono. Justiniano fue el que derrocó a estas 3 conocidas como las tribus bárbaras. Déjeme darle algunos datos que tengo por acá. Es interesante porque la última de estas, en el 493, fue a los érulos. A los vándalos en el 534, y finalmente los ostrogodos fueron los últimos que fueron derrocados, fue en el 538. Estos tres reyes de los 10 de las tribus bárbaras, estos 3 son muy interesantes porque tenían 2 características especiales, por lo cual no se podía levantar este rey. Una de ellos es, primero, que los ostrogodos tenía dominada a Roma allá en Italia. La tenía dominada, estaba bajo su poder. Porque al Roma tener problemas y diferencias políticas y religiosas y empezar a disolverse, fue que vinieron estas 10 tribus y hicieron, como dicen, leña del árbol caído. Río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces empezaron a acoger a Roma y empezaron a dividirla, a sectorizarla. Roma era un solo poder, la empezaron a sectorizar en 10. Y los ostrogodos se dejaron aquella parte de Roma, de Italia, en la cual estaba pues el poder político y religioso de Roma. Entonces finalmente Justiniano en el 538 derroca al último, que son los ostrogodos. Y estas 3 tribus tenían dos características especiales. Una, combatían la adoración de imágenes. Qué interesante, ¿verdad? Y también eran arrianos, iban en contra de la doctrina de la Trinidad. Muy interesante, muy interesante, y ya más adelante vamos a ver por qué. En el año 538, después de que derrocan a los ostrogodos por medio de Justiniano, que estaba dividido en 2, Justiniano era del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, por medio de su general Belisario y por el medio de general Narses, allá en una guerra que se llamaba la Guerra Gótica, recuperan Italia, Roma, y le devuelven a Roma, Italia, su poderío en el año 538. Es interesante, les voy a decir por qué. Recordemos que dentro de lo que este cuerno pequeño, las características que tenía,
dice así, dice lo siguiente: hacía guerra contra los santos y los vencía. El 24 dice, el 25 de Daniel 7 dice, hablará palabras contra el Altísimo. Y vuelve a decir lo mismo, hablando de los santos. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar, interesante esto, los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es muy importante que lo veamos y vamos a ir un poco acá. Este cuerno pequeño, que es el último reino antes de que venga la roca, que se ve en Daniel capítulo número 7, recordemos, Roma simboliza las piernas en el 2, disculpen que repita tanto, pero la repetición es la madre de todas las ciencias, solo repitiendo es que a usted y a mí se nos pega algo, pues es importante estar estudiando y repasando. Daniel capítulo número 2 dice que los pies tienen parte de hierro, parte de Roma, Roma llega hasta el final, después de eso viene Cristo, la roca. En Daniel capítulo número 7 usted puede ver que de los 10 dedos de la estatua de Daniel 2 o los 10 cuernos de la gran bestia, esta cuarta que simboliza Roma, salen 10 reinos, sale uno pequeño, y ese pequeño es el que tiene estas características. Y dice que les fueron entregados tiempo, tiempos y medio tiempo dentro de sus características. Muy bien, yo quiero que vayamos ahora. Vamos a ver si podemos irnos un poco más adelante. Recuerden, no nos crean, analicen, estudien, investiguen acerca de esto. Vamos a ver si tengo la imagen por acá. Acá la tenemos, sí. Miren, hay varios lugares en la Biblia, apunte esto, apúntelo, recuerde tener papel y lápiz ahí. Hay varios lugares en la Biblia donde habla de este tiempo. Y en todo simboliza exactamente lo mismo. Muy bien, allá en los lados de Palestina y todos estos lugares en aquella época, la palabra tiempo simboliza un año. Analícelo, búsquelo, estúdielo, no tenemos el tiempo para darle a usted todos los datos. La palabra tiempo significa un año. Daniel 7:25 a nivel profético dice que a este poder, a este imperio se le dio tiempo para hacer y deshacer a su antojo lo que quisiera. Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año, 2 años, llevamos 3 años y la mitad de un tiempo, durante 3 años y medio. Daniel 12:7, hablando también de este mismo poder, dice que lo mismo se le da por un tiempo, por tiempos, que son 2 tiempos, y por medio tiempo, nuevamente 3 años y medio. Noten en Apocalipsis ahora, Juan también, Apocalipsis 11:2, habla de 42 meses. ¿Por qué 42? Bueno, ya vamos a ver un poco de eso. 42 meses. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver 42 meses conmigo? Por ejemplo, 42 meses, ¿cuántos días tienen? 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Esa es la cantidad de días que tienen 3 años y medio. Usted dirá, no, porque multiplico 365. No, en antaño los días, los calendarios eran de 360. Cada mes tenía 30 días. Después, con los calendarios que nos rigen ahora, greco-romanos, hicieron algunos ajustes y ahí se vino en el tiempo hasta que finalmente pues quedamos con el año como 365. Pero el año en aquella época se determinaba por otro calendario y cada mes era de 30 días. 42 meses tienen 1260 días, que equivalen a 3 años y medio, tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Por eso es importante que usted tenga guardado todos estos datos. Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, hablando acerca de este poder, dice también que 1260 días. Apocalipsis 12:14, nuevamente, dice que, voy a buscarlo ese de una vez para que vayamos viendo, corroborando. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, 12:14. Dice así el libro de Apocalipsis 12:14, hablando acerca de esto. Dice que el dragón, que es el que le da el poder y la autoridad a esta bestia, dice que el dragón, dice así que, y se le dieron a la mujer, que ya vamos a ver también este término en la Biblia, las 2 alas de la gran águila,
para que volase delante de la serpiente. Recordemos que en el 12:9 vimos que la serpiente es Satanás. Dice, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente vemos el término ahí, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5. Volvemos otra vez a los 42 meses. En el 13:5 vimos, hablando de esta bestia, dice que tenía el cuerno pequeño. Oigan lo que dice, vean cómo está conectado Daniel y Apocalipsis. Escuchen esto, vean qué interesante. Daniel 13, versículo número 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Vamos a ir rápidamente, no quiten la hoja de ahí, a Daniel, capítulo número 7. Vean lo que hablaba en el 7:25 el cuerno pequeño. Oigan lo que dice. Y hablaba palabras contra el Altísimo. Ah, qué interesante. Dice que hablaba grandes cosas. Dice en Apocalipsis. Y aquí dice en Daniel que hablaba palabras contra el Altísimo. Y oigan, dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Vean ese mismo poder. A ese mismo poder lo vemos en Daniel 7:25. Dice hablando de ese que hablaba grandes cosas. Pensarán cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo. Notan cómo Apocalipsis y Daniel están conectados entre sí. Los mismos 42 meses que en Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 5, nos está hablando son los mismos tiempo, tiempos y medio tiempo que nos está hablando del cuerno pequeño Daniel 7:25. O sea que Juan lo que está viendo en Apocalipsis es ese mismo cuerno pequeño que vimos ahora, es ese mismo poder, ese mismo reino, que en el 538 salió en su apogeo después de que fueron derribados los 3 cuernos de las 10 tribus bárbaras, érulos, vándalos y ostrogodos, que no los tenemos al día de hoy. Los otros sí, Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Inglaterra, España, ahí ustedes pueden buscarlos, Portugal, pero esos 3 no están. Es interesante. Por eso es interesante también, es importante pues buscar en la historia. Vamos a seguir en Apocalipsis capítulo número 13. Miren qué también hace este cuerno. Dice, ahora que sabemos, y recuerden, importante, recuerden que quien le da la autoridad a esta bestia es la misma que le da este cuerno, porque el cuerno está dentro de la bestia. Y leímos aquí en capítulo 12 y capítulo 13 de Apocalipsis que es Satanás. Y que esta bestia se sienta en el trono de Satanás. Ahí lo vimos al principio. Y si no, cuando terminemos de grabar, revise nuevamente la grabación para que usted vea donde vimos los versículos. Oigan nuevamente la misma característica del cuerno pequeño aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Oigan, el versículo número 6 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿No lo leímos en Daniel 7:25? Y hablará palabras contra el Altísimo. Por eso es que empezamos hablando en el número 1 de estos temas de Apocalipsis y tuvimos que irnos a Daniel. Para entender tanto Apocalipsis necesitamos el libro de Daniel. Y sigo leyendo en Apocalipsis 13, versículo 6. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es muy interesante porque mucha gente dice que este tabernáculo está hablando del tabernáculo que levantó Moisés, o santuario. Allá en Éxodo, capítulo número 25, en el versículo número 8 dice lo siguiente, Jesucristo hablándole a Moisés cuando después de que salieron de Egipto, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, o sea, el santuario y el tabernáculo son una y la misma cosa. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero yo quiero que noten lo siguiente. En Daniel, en Apocalipsis, capítulo 13, versículo número 6, hablando de eso, dice que de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hay un libro muy especial que se llama el libro de Hebreos. Usted lo puede buscar para atrásito de Apocalipsis. Recordemos que en Éxodo, que acabamos de leer, 25:8, en el 9, nos decía ahí de que Dios le mostró un modelo a Moisés para que hiciera ese tabernáculo. Saben que el tabernáculo del que habla aquí Daniel 13 no es aquel de Moisés. Por eso habla también de que en el cielo.
porque es un tabernáculo, un santuario que hay en el cielo. Y ustedes pueden buscar esto, pueden leerlo ahí en el libro de Hebreos. Ustedes pueden buscar desde el capítulo número, pueden ir desde el capítulo número 6, 7, hasta el capítulo número 9. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, voy a leer algunos versículos. Miren aquí, dice así, el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Moisés levantó un tabernáculo por órdenes de Jehová, pero Dios allá en la eternidad tiene un santuario también, tiene un tabernáculo. En el 25:9 de Éxodo vimos que le mostraron un modelo. ¿Dónde está ese modelo? Déjeme decirle que allá, antes de que Moisés levantara algo aquí, estaba allá en la eternidad ya el original. Había un original. Leámoslo ahí, Hebreos 8, versículo número 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oiga, 4, versículo 4 del capítulo 8 de Hebreos. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Y si el sacerdote no está sobre la tierra, ¿dónde está? Está en el cielo. Y si el sacerdote está oficiando en el cielo, ¿dónde está? En el tabernáculo que está en el cielo. Versículo número 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, en Apocalipsis, capítulo número 13, versículo número 7, este cuerno pequeño, este reino, que durante 1260 años o 42 meses, o como usted quiera verlo, de cualquiera de las formas que lo presenta la escritura, o por tiempos y la mitad de un tiempo, que todo eso en la escritura equivalen finalmente a 1260 años. Ya vamos a verlo porque vamos a ver que en la escritura, en términos proféticos, días simbolizan años. Recordemos que aquí lo leemos todo como días. 1260 días, 42 meses, son días que se ven como literales. Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. El tiempo significa un año, 2 tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo lo estamos viendo como días. ¿Ven? Pero vamos a ver que esos días son simbolismos, son simbólicos. Recordemos que estamos hablando de profecía, entonces son símbolos. Tenemos que ver su interpretación, pero en la Biblia, no por mi persona, y ya lo vamos a ver. Lo que quiero es que veamos las características de este cuerno pequeño. Dice entonces el versículo número 6 del capítulo número 13 que hablaba blasfemias contra Dios, y dice: contra su nombre y contra su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, este poder va en contra totalmente de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios tiene, inclusive de Jesucristo mismo, porque leímos en Hebreo que quien ministra allá es el sacerdote, y Jesucristo es el sacerdote, es el intercesor, es el mediador que está sentado a la diestra de Dios allá. O sea, contra Cristo mismo, contra su Hijo mismo. Este sistema, por eso Dios dice en Apocalipsis 14, a partir del versículo número 9, que quien adore o tenga la marca en su mano o en su frente de esta bestia, dice que va a recibir la ira de Dios. Esta bestia va a recibir la ira de Dios. Este cuerno, este poder va a recibir la ira de Dios. Note que se le da. El versículo número 7. Se le permitió nuevamente hacer guerra contra los santos y vencerlos. Miren, otra vez vamos a Daniel capítulo número 7. Véanlo otra vez ahí. Vean que es el mismo poder, es la misma bestia. Daniel capítulo número 7. Véanlo ahí, el versículo número 25. Dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está nuevamente. Es exactamente el mismo poder. Ese cuerno. Ahora, ¿quién es ese cuerno? Bueno, no me crea, investigue. Adivinen qué se levantó en el año 538. En el año 538 se le dio y se le devolvió la autoridad, y empezó ahí el poderío nuevamente
de lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese cuerno pequeño, ¿saben por qué? ¿Por qué tiene ojos y tiene boca como hombre? De todos los reinos, cuando usted ve todos los reinos, desde Babilonia hasta las 10 tribus bárbaras, usted se da cuenta que uno a otro se conquistaron por medio de guerras. Sin embargo, este cuerno no fue por medio de guerras que surgió, a pesar de que Justiniano ayudó a esto. Este cuerno fue un poder que salió astutamente. Fue teniendo dominio sobre las partes políticas y armamentísticas de aquella época y logró llegar a que todas ellas le sirvieran ¿para qué? Sin tener un contacto directo, para que pudiera tomar fuerza. En el año 538 se dio finalmente esto. Yo le invito a usted a buscar en la historia, no nos crea. ¿Saben qué es lo interesante? Cuando vamos a nivel profético, a los 1260 días o años proféticos, ¿saben cuándo terminan esos? Si usted agarra el día de hoy, 538, y le suma 1260 años, ¿saben qué les va a dar? Les va a dar como resultado un año, 1798. Si usted quiere, búsquelo en la historia. ¿Saben qué pasó en el año 1798? Entre 1798 y 1799 se dio la Revolución Francesa. ¿Y saben qué pasó ahí? El mundo, cansado, especialmente Francia, del poderío de los papas, del papado durante la época del oscurantismo, de la Edad Media, cansado, derrocó al Papa Pío VI, el general Berthier, en la Revolución Francesa. Quien lo dominaba era Napoleón Bonaparte. Derrocó el papado. Y es interesante porque la profecía había dicho que se le iba a dar poder esos 1260 años para hacer todo esto. ¿Quieren saber algunas de las cosas, de esas características que hizo ese cuerno pequeño? ¿Recuerdan una de las características más interesantes? En Daniel capítulo número 7, en el 25 dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuáles tiempos y cuál ley? ¿Y cuál ley? Bueno, déjeme decirle que aquí le voy a dar un sinfín de cosas que cambió. ¿Cuál ley? Bueno, por supuesto la que tiene que ver con la ley de Dios, que es la que nos interesa en la Biblia, en la Escritura. Desde que nació este poder, especialmente en aquella época, se fundaron o se fundamentó todas sus doctrinas, todas sus bases, en las cuales hasta el día de hoy la Iglesia Católica, Apostólica y Romana camina. Miren, le voy a dar algunas de ellas. En el año 300 después de Cristo, la oración por los muertos y la señal de la cruz. Déjenme decirle que los muertos, dice la Escritura, que nada saben. Hay todo un tema, usted puede buscarlo ahí en varias de nuestras publicaciones. Dice que los muertos nada saben, dice que las personas duermen, descansan hasta la segunda venida de Jesucristo para un veredicto, ya sea para vida eterna o pues para muerte eterna. Esto es espiritismo. En el 321, las leyes dominicales, la observancia del día domingo, contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20 del 8 al 11. El día de reposo establecido por Dios es el séptimo día, no el primero, como hasta hoy en día muchas de las religiones, y especialmente quien fundó esto, que fue la Iglesia Católica, puso que el día domingo, el primer día de la semana, era el día de adoración a Dios, el día que había que congregarse para esto. Y la Escritura dice algo diferente. Por eso dice ahí en Daniel 7:25, dice que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Y lo hizo. Ya Dios lo había predicho que lo iba a hacer. Lo hizo así. Y no solo eso, sino que en aquella época, aquí en Costa Rica, vamos a ver la otra semana, vamos a descargar el video, inclusive un canal nacional, un canal corriente, dio un dato acerca de esto, de cómo Constantino el Grande fue quien puso esta ley dominical. Era obligatorio. Quien no, iba en contra del Estado. Y déjeme decirle que eso se va a repetir, lo vamos a ver más adelante, porque Dios dijo que eso se iba a volver a repetir, que este poder nuevamente se iba a levantar. Ahí en Apocalipsis, versículo número 13, en el que estamos, vean lo que dice acerca de ese poder. En el versículo número 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Eso pasó en el año 1798. Después de los 1260 años, en el 1798, este cuerno pequeño fue herido. Le quitaron su poder. Pues años después, en 1929, usted puede buscar en la historia, Benito Mussolini, aquel fascista, amigo de Hitler,
por medio de ese poder, Roma nuevamente volvió a tener poder. Se le dio un pedazo que hoy conocemos como Roma dentro de Italia, y un pedacito se le devolvió el poder. Usted busque en la historia, 1929, por Benito Mussolini, este fascista que finalmente, pues, bueno, ustedes pueden ver la historia ahí. Hitler se suicidó, Mussolini, fue a la horca con su esposa. Estos dos poderes, Mussolini le devolvió el poderío, y véanlo ahí en el capítulo número 3, en el versículo número 3 del capítulo 13, vean lo que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Déjeme decirle que a partir de esa época, el Vaticano o Roma o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha venido sanando y ha venido nuevamente ganando a terreno a nivel, nuevamente como Babilonia, a nivel político y a nivel religioso. ¿No me cree? Búsquelo, analícelo, investígalo. Voy a dar algunas de estas más para que usted vea algunas otras cosas más. Mire, aparte de eso, dentro de las cosas que cambió de la ley de Dios, este poder, en el 375, la veneración de los ángeles santos y santos muertos y el uso de imágenes. Por eso tenían que derrocar a las 3 tribus bárbaras, porque dentro de lo que promueve este poder, que es Satanás, es el dragón quien le da la autoridad, y dice que ahí es donde se sienta en el trono de Satanás este poder. Dentro de lo que promueve es la veneración de los ángeles, y en la Biblia hay muchos casos de seres humanos, inclusive el mismo apóstol Juan, que se arrodilló ante un ángel y el ángel le dice: no me adores, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo. Dice la escritura que nos hicieron un poco menor que los ángeles no son para adorar solo a Dios, los ángeles adoran a Dios. Este reino, este poder, esta iglesia católica, apostólica y romana que se levanta en el 538, puso cosas que van en contra de la escritura. Yo sé que ahí no se ve bien, pero yo le invito a que apunte e investigue. Y el uso de imágenes, totalmente condenada. El segundo mandamiento, primero y segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahí lo dice claramente la escritura. Por eso en el 7:25, una de las características más fuertes es que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y lo hizo en aquellos 1260 años que Dios dio permiso o permitió para que este reinado surgiera, después de derrocar a las 3 tribus bárbaras, a los 3 cuernos de Daniel capítulo número 7, o de entre los 10 dedos de Daniel capítulo número 2. Oigan, ¿qué más? Yo estoy diciéndole algo muy rápido a usted, pero estos temas usted puede verlos en nuestros canales, en nuestros diferentes medios, ahí están ya más explícitos. Oiga, 394, celebración diaria de la misa pagana. Oiga, vea, déjeme decirle algo. Toda la misa, todas sus imágenes, todas sus formas, todos los simbolismos que allí hay son contrarios a lo que Dios levantó, al tabernáculo. Por eso dice ahí, en el versículo número 6 de Apocalipsis 13, dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo. Cuando usted estudia ahí en Hebreos, todos los símbolos que Dios montó y que dejó y que están allá arriba, en el cielo, en el tabernáculo que Dios hizo y no el hombre, y usted ve los que tiene la Iglesia Católica a través de la misa, todos son como una, vamos a decirlo así, una imagen de los que hay en el cielo, pero con todas sus formas contrarias a las que hay en el cielo, todas contrarias. Montaron una forma de adoración falsa a través de la misa. Por eso se les llama la celebración diaria de la misa pagana. Todos los domingos la Eucaristía, con todos sus símbolos, son contrarios, donde el sacerdote toma el lugar de Jesucristo. Comienza la persecución de los observadores del sábado en el año 400. Recuerdan que decía ahí en Daniel 7 y en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que se le dio autoridad, y se le permitió hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos era el 4º mandamiento. Usted puede buscar en la historia los pueblos como los moravos y muchos otros pueblos malos, valdenses, que guardaban el 4º mandamiento, fueron asesinados, acribillados. La persecución que dio la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el cuerno pequeño que es ella, cumple a cabalidad todas las características que da la Biblia. Por eso es tan importante que usted y yo sepamos esto hoy en día.
Miren, la exaltación de María llamándola Madre de Dios. Fue la Madre de Jesucristo, no la Madre de Dios para empezar. Y segundo, la Virgen María, según la Escritura, está esperando que venga Jesucristo a ser levantada para ser llevada con Él allá a los atrios celestiales cuando Jesucristo venga por segunda vez. La Virgen María también necesitó un Salvador, a su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Él pagó también por ella. Y los muertos nada saben. Solo hay un intercesor. Y hasta hoy en día la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha engañado al mundo entero. Ha engañado a muchos seres humanos por los cuales Jesucristo pagó un precio que fue su sangre, poniendo un intercesor antes de Él. Dice que la intercesión es por medio de María. La Biblia dice que la intercesión es por medio de Jesucristo. Cierto que es bienaventurada, cierto que fue una santa mujer, por algo Jesucristo nació de ella. Pero la Biblia no dice un solo versículo que ella fue al cielo. No existe un versículo en la Biblia que diga que ella está allá. Es una doctrina católica, apostólica y romana, no es bíblica. Usted tiene que decidir a quién va a hacerle caso, a Dios por medio de su santa palabra o a una iglesia que se levantó y quien le da la autoridad es Satanás, dice la Escritura. Estudie, analice esto. 450, sentencia de muerte para los observadores del sábado. 500, el año 500, la extrema unción, la doctrina del purgatorio, antibíblico. Tampoco existe un lugar donde Dios está purgando para que la gente, los pecados que son conocidos como veniales, ahí purguen un tiempo y sufran algún proceso para poder pasar a la eternidad. No, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22 que Él viene con su galardón a recompensar a cada quien según sea su obra. No hay nadie ahí purgando, en ningún lugar, no existe. La doctrina del purgatorio es antibíblica, es satánica. Recuerden que Satanás es quien le da el trono a la bestia, quien le da el trono a este poder, al cuerno pequeño. Dice también algunos otros, porque no los voy a leer todos. 709, el año 709, escuchen. Bueno, en el año 600 el uso del idioma latín solo en oración y en el culto y en oraciones dirigidas a María, a los santos muertos y a los ángeles. Miren, me cuenta mi padre que aún aquí en Costa Rica, hace muchos años, todavía en algunos lugares la Biblia solo se leía en latín. ¿Para qué? Para que el pueblo no supiera de la Biblia. Inclusive en aquella época, en la época de la Edad Media, la Iglesia Católica mandaba matar y exterminar a quien tenía una Biblia en su poder. Solo ellos podían leer la Biblia y era en latín. Y era el idioma oficial de ellos. Solo ellos podían decir cómo se leía y qué significaban las cosas. Si usted tenía una Biblia, que usted puede tenerla como nada en su casa, que tiene ese privilegio, a usted lo mataban. Hay una historia, los valdenses, ese pueblo valdense fue exterminado por ellos. Y dice que se tenía que aprender la Biblia de memoria, porque no podían tener un pedacito de las Escrituras, porque eran masacrados, acribillados. En la época de la Revolución Francesa, todas las Biblias de aquel país fueron llevadas y fueron quemadas. En el 607 se usa por primera vez el título de Papa o Obispo Universal. En el 709 besar los pies del Papa. Óigame, increíble. Escuche este otro. Vamos a ver, uno aquí muy interesante. La Inquisición, año 1184, de eso vamos a estar hablando también. Y ahí podemos seguir leyendo varias cosas que salieron a través de este poder que cambió los tiempos y las leyes de Dios. Una de las más interesantes, 1524, ya se ha estado hablando de esto en otros temas. 1524, la Orden de los Jesuitas. ¿Saben para qué fue fundada la Orden de los Jesuitas? Fue el arma más grande que ha tenido el Vaticano. Busque la historia de ellos. Hasta el día de hoy el Papa Francisco es jesuita. Usted puede buscar ahí en internet el juramento oficial de un jesuita. Lo principal es el exterminio de todo lo que en aquel tiempo se le decía hereje y hoy en día protestante. El protestantismo, para eso fueron levantados. En aquella época fueron los encargados, inclusive en la Revolución Francesa o en la conocida matanza de San Bartolomé, de matar jóvenes, niños, mujeres, aún embarazadas como fuera, que tenían que ver algo con el protestantismo, que eran aquellas personas que creían en base a la Escritura y no a lo que Roma determinaba como doctrina. Cualquier característica que hable aquí del cuerno pequeño y de esa bestia, todas, absolutamente todas, le calzan al poder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y Dios quiere que usted se dé cuenta de esto. ¿Por qué? Porque dentro de estos temas vamos a ver también que
muchas de esas doctrinas y de esas formas que Roma en aquella época de la Edad Media o los 42 meses, 1260 años o tiempos y la mitad de un tiempo, alcanzaron a muchas, por no decir la totalidad de las iglesias que hoy en día también se hacen llamar protestantes. Muchas de esas doctrinas de Roma llegaron a hacer cultura el día de hoy dentro de esas. Miren, por ejemplo, toda la escritura le dice a usted que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ahí en Éxodo 20, del 8 al 11, es que el día de adorar al Señor, el día que hay que guardar y que no hay que trabajar, que hay que descansar, es el cuarto, el día séptimo. Ahí lo dice la escritura a través de toda ella. Y Roma fundamentó que es el día, el primero. ¿Por qué? Bueno, pone un montón de fundamentos que no tienen base en la Biblia, pero la gente los cree. Y entonces ahora es el primer día de la semana, el domingo o Sunday, día del sol, Sunday. Eso es todo un tema que vamos a estar viendo. Bueno, la mayoría, por no decir el 99.9, porque hay una que no, 0.9% de las iglesias de hoy en día, ¿qué día de adoración van a la iglesia? ¿Qué día es el que guardan? ¿Qué día se adora? El primer día de la semana. Y déjeme decirle que aquí en Apocalipsis, capítulo número 17, hablando de esta iglesia, ustedes pueden ver en el capítulo 5, en el capítulo número 5 de Efesios, como en Apocalipsis el término mujer es para una iglesia. En Apocalipsis capítulo 12 usted puede ver la iglesia pura, la iglesia sin mancha, que es perseguida por el dragón. En Apocalipsis capítulo número 17 usted puede ver la otra iglesia. Yo creo que tenemos una imagen aquí acerca de eso. Miren, en Apocalipsis capítulo número 12 usted se encuentra con una iglesia, con una mujer. Aquí puede buscarlo usted. Mire, Apocalipsis 12 dice que apareció en el cielo, 12:1, una gran señal, una mujer vestida de sol. En toda la escritura el sol de justicia, Jesucristo, es quien finalmente es el sol. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Oigan, bueno, ya sabemos que el dragón es Satanás. Dice en el versículo número 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta, la iglesia verdadera, se fundamentó sobre las 12 estrellas que son los discípulos. Fueron quienes fue fundamentada la iglesia, pero, y dice que el dragón, Satanás, es quien va en contra de esta iglesia. Y el dragón, por medio de Roma, quiso matar a Jesucristo, a ese varón que iba a tener. En Apocalipsis capítulo número 17 usted ve otra mujer, y vamos a ponerla aquí, yo creo que tenemos una imagen también, sí, usted ve otra mujer, y esa mujer está montada sobre ¿qué? Sobre ese dragón. Vean en el 17, dice así, vino entonces, 17:1 Apocalipsis, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Recordemos que son aguas. El versículo número 15 de ese capítulo nos dice, miren en el 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces dice que esta ramera, esta mujer, esta iglesia se sienta sobre muchas, está fundamentada sobre muchas personas, sobre las naciones de la tierra. Dice acá, dice el versículo número 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Vean qué interesante. Han fornicado los reyes de la tierra. Mire, déjenme enseñarle esto. Mire qué interesante. Y yo no solo diría reyes, pues también celebridades. Claro, miren, déjenme enseñarle un poco más. Y no solo celebridades. Aquí vemos a partir del Concilio Vaticano II que la Iglesia Católica, para volver a recobrar su poder, hay un término que se usa hoy mucho en día, el ecumenismo. Ha optado por el ecumenismo para volver nuevamente a gobernar sobre las religiones. Miren, ahí los ven. Antes era aborrecido el papado porque el papado exterminaba a los protestantes. Ahora los protestantes lo buscan para hacer concesiones. Los reyes de la tierra. Allá vemos a Barack Obama con el Papa sentado. Cuando Estados Unidos fue fundado, allá también cuando estaba cayendo el papado en 1798,
empezó también a nacer los Estados Unidos de Norteamérica. Toda la gente que huía de toda la persecución papal y de toda la Inquisición y se fundamentó los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora los Estados Unidos, los grandes reyes de la tierra, vienen a sentarse con él como si nunca hubiera pasado nada en la vida. Miren, aquí tenemos otros más. La reina de Inglaterra, miren, ahí está bien sentada con él, los reyes de la tierra. Aquí tenemos algunos otros, el mismo que está actualmente en los Estados Unidos, Donald Trump. Allá sentado con este poder que exterminó millones de seres humanos que querían creer directamente en la Escritura. Clinton, también. Los Bush, también. Y así podríamos seguir viendo aquí imágenes de imágenes. El mundo musulmán, el mundo ortodoxo haciendo concesiones porque Roma está trabajando de una manera muy sutil para volver a tener este poder nuevamente. El mismo famoso y poderosísimo Vladimir Putin también. Y aquí la Escritura ya lo había dicho. Déjeme leerle un pequeño texto que tengo acá en un libro muy interesante que se llama Profetas y Reyes, en la página número 366. Dice así, en el 367, centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de los reinos universales. Aquí están Daniel y Apocalipsis, por eso es importante que usted aprenda a descifrar estos dos libros, para que usted entienda quiénes están detrás de todo esto y si usted está caminando donde está caminando correctamente, y que usted no sea un adorador de la bestia y que no tenga, que lo vamos a ver la otra semana, que no tenga ni su marca, ni su número, ni absolutamente nada que ver con este poder que se levantó en el año 538. Mire, voy a seguir leyendo ahí el capítulo 17. Y me llevó el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo número 2. Con el cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ya la vimos aquí. Noten qué interesante. Llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Es muy interesante lo siguiente que vamos a ver. Los obispos y los cardenales, ¿de qué color se visten? Púrpura y escarlata. Por eso es muy interesante, o sea, Dios dejó todas las características de este poder para que usted huya de esto. Miren, púrpura y escarlata, aquí lo podemos ver. Simbolismo, realidad. Oiga, dice ahí lo dice, mire, hasta sus colores. Y la mujer, capítulo número 4, versículo número 4 del capítulo 17. La mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Y oigan lo que tiene en la mano. Léalo ahí. Dice que tiene un cáliz de oro. Oiga lo que tiene en la mano. Tiene un cáliz de oro. Yo no sé, si usted no quiere ver esto, pues tiene todo el derecho. Pero aquí está en la Escritura. Y oiga nuevamente lo que leímos en Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7. Oiga lo que hay en ese cáliz, en el versículo 4. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Y oiga, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta madre tiene hijas. ¿Sabe quiénes son sus hijas? Todas aquellas que tengan que ver con sus doctrinas. Y de esto vamos a ver, porque esas hijas tienen que ver con la imagen de esa bestia, porque esa bestia tiene una imagen ahí en el capítulo número 13 y en el capítulo número 14 de Apocalipsis nos habla de que también tiene una imagen. O sea que si esto es una iglesia, hay iglesias que siguen sus doctrinas. Y dice que esta es la madre. Esta iglesia es la madre. Versículo número 6 del 17 de Apocalipsis. Vi a la mujer, a esta iglesia, ebria de la sangre de los santos. Ninguna otra iglesia, búsquela, ninguna otra iglesia ha perseguido a los hijos de Dios. Es la iglesia católica, apostólica y romana quien persiguió durante 1260 años o 42 meses en las profecías bíblicas
O tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo, ¿quién persiguió a los hijos de Dios a través de toda su historia hasta el año 1798? Del 538, cuando fueron muertos los ostrogodos, quitado el poder a los ostrogodos, a 1798, la Revolución Francesa, que encerraron en un calabozo al Papa Pío VI, hay 1260 años, fue la persecución más grande del cristianismo que ha habido. Cierto, empezó desde Nerón, a Pablo, a Esteban, a todos estos hijos de Dios, pero sin embargo, este poder, este cuerno pequeño que tenía que salir durante 1260 años, mató y está ebria de la sangre de los santos, está ebria, está borracha. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y dice el apóstol ahí, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Oiga, mire, quiere un dato más acerca de esto, para que usted, Dios nos siga mostrando características de este cuerno pequeño, o de esta bestia, o de esta iglesia, como usted quiera llamarla, o de esta organización. Oiga, mire el capítulo número 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer o la iglesia, como usted quiera decirlo. Vean qué interesante. ¿Sabían que Roma se le conoce? Búsquenlo en la historia y en Wikipedia, donde ustedes quieran. Se les conoce como la ciudad de las 7 colinas, porque a ella la rodean 7 colinas. La colina capitolina, la quirinial, la viminal, la esquilina, la Celi, la Palatina y la Ventina. Qué interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Así se le conoce a Roma, como la ciudad de las 7 colinas. ¿Saben qué es lo más bonito de esto? Yo con esto no estoy diciendo que si usted es católico, usted no es hijo de Dios. O que si usted pertenece a una iglesia donde, por ejemplo, y voy a dar un dato que es uno de los mayores mandatos de la iglesia católica, ya lo vimos que lo dio en la Edad Media. Uno de esos mayores datos es que en la Edad Media quitó el día de reposo oficial de la Biblia y puso el día oficial de ellos, que era el día de oración al sol, el Sunday, el domingo. Domingo en español viene del latín Dominus Dei, el día del sol, y así sucesivamente. Hasta el día de hoy, las iglesias protestantes siguen uno de tantos, porque son muchas más doctrinas las que siguen, que no se han dado cuenta, o muchos no quieren darse cuenta, que es el falso día de adoración. Entonces hay mucha gente también, hermanos de otras denominaciones que no saben, no conocen esto y están dentro de esas organizaciones religiosas que Dios dice que son hijas de la ramera. Y a todo este conjunto en el capítulo 18 Dios le llama Babilonia. Babilonia viene de Babel, viene de confusión. Tienen un enredo, una confusión de doctrinas y de formas antibíblicas y muchas veces no nos hemos dado cuenta que nos han metido eso en nuestra vida y hay que tener mucho cuidado. Hablando acerca de esto, oigan cómo le dice Dios a este conjunto de confusión. Dice el capítulo 18, dice así, oiga, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmunda y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sí, mi amigo y mi amiga, porque este sistema, ¿quién lo sostiene? Según Daniel, Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 13, versículos 4, 5, 6 y 7, dice que no es nada más y nada menos que Satanás mismo quien sostiene estos sistemas. Porque cualquier sistema que promueva un poquito de verdad con error ya no tiene la bendición de Dios. Y si no tiene la bendición de Dios, hay otro ser que lo está manejando. Por eso dice ahí que se ha vuelto guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Claro, las doctrinas de la Iglesia Católica y Apostólica Romana han llegado hasta los confines del mundo. Y está metida dentro de todo el montón de iglesias que existen hoy en día. Y los reyes de la tierra han fornicado con ellas, ya lo vimos, estuvimos viendo varios de ellos. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Claro, ellos son los dueños de los bancos suizos, del Banco Mundial, del Fondo Internacional, de todo eso. Usted lo puede buscar, los Rothschild, estos judíos son los guardianes de las riquezas. Búsquelo ahí, usted puede buscar todos esos datos ahora, hoy es muy fácil.
de las riquezas que tiene el Vaticano. Y por ahí hemos visto que hay montones de organizaciones y de poderes a nivel mundial que están involucrados en esto, los mercaderes de la tierra. Versículo número 4 del capítulo 18. Mire lo que le dice a usted, si usted pertenece a alguna organización que vaya en contra de la Biblia y que forme parte de Babilonia o de la Gran Ramera. Mire lo que le dice a Dios a usted el día de hoy. Mire lo que le dice. Oiga, capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, por eso yo no le estoy diciendo a usted que si usted asiste a una de estas iglesias, yo le estoy diciendo a usted que usted pertenece a Satanás o que usted es del diablo o que usted está mal. No. El tema es la organización religiosa como tal. No es usted que está ahí sentado. Si usted no tiene conocimiento de esto, oiga lo que le dice el Señor. Oiga cómo le dice. Dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. Por eso el capítulo número 14 de Apocalipsis dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen o recibe su marca en su mano o en su frente, que vamos a ver la otra semana cuál es su marca, cuál es esa marca, dice que recibe parte del vino de la ira de Dios. Porque para esta organización, especialmente político-religiosa que hay, dice que Dios no quiere que usted reciba parte de esas plagas. Y le llama a usted, le llama pueblo mío. Hay miles, cientos, millones de hermanos en estas denominaciones religiosas que no saben esto y que son pueblo de Dios. No nos crea lo que le hemos dado el día de hoy. No nos crea. Vaya, investigue. Denos el beneficio de la duda. Investigue a ver qué otra interpretación en base de la Biblia, no en base de una religión, ni en base de un pastor, ni de un sacerdote, no, en base de la Biblia misma junto con la historia, que otra interpretación que no sea esta y que le calcen todas las características es otra. Y no esta que Dios nos ha mostrado por medio de su santa palabra el día de hoy. Mire, voy a leer un pequeño texto que tengo aquí en un libro que se llama El conflicto de los siglos, porque déjeme decirle que en el capítulo número 13, versículo 3, Juan ve que una de las heridas de muerte iba a ser sanada, y después de que iba a ser sanada, dice ese mismo versículo, dice que se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Esa bestia, oiga, la gente está volviendo a hacer concesiones otra vez con Roma, le está devolviendo su poder. Y finalmente esta bestia, antes de que venga Jesucristo, va a gobernar el mundo entero. Todavía no lo gobierna pero solapadamente. Pero ese mismo poder, esa misma forma que tuvo en la Edad Media, la va a volver a ejercer nuevamente. Solo que la gente va a estar engañada y mucha gente se va a maravillar, dice, en pos de la bestia, y va a decir, ¿quién contra ella? ¿Quién va a poder luchar contra ella? Mire, hay un libro muy lindo, muy especial que nosotros manejamos que se llama El conflicto de los siglos. Se llama El conflicto de los siglos. Y hablando acerca del protestantismo, dice, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. Véanlo en el ecumenismo. No hay una iglesia que se escape de esto. Cuando digo una, es ninguna, mencióneme la que usted quiera, cualquier iglesia, iglesias evangélicas, iglesias ortodoxas, testigos de Jehová, iglesias adventistas, iglesias anglicanas, cualquier denominación, los mismos musulmanes hace poco le dieron otra vez la mano al papado. Le dieron la mano al papado hace poco, usted lo vio, eso fue este año, entre el año pasado y este año. No hay una religión que ya no esté haciendo concesiones con Roma, porque ya saben que Roma nuevamente va a dominar, y la Biblia ya lo predijo, y usted tiene que escapar de este poder, y de sus falsas doctrinas, y su falsa forma de oración que es contraria a la Biblia, y si usted pertenece a una de sus hijas, también usted tiene que darse cuenta de esto, porque Dios a usted le ama, y Dios le está llamando aquí, pueblo mío, para que usted abra los ojos. Escuche lo que dice aquí, apréndaselo. Y cuando se venga lo que se va a venir, acuérdese de nosotros, porque Dios le habló a través de estos medios. El tono pacífico que Roma emplea hoy, especialmente, no solo en el mundo, sino especialmente en los Estados Unidos, no implica un cambio de sentimientos.
Es tolerante cuando es impotente, pero vaya a ver usted lo que es Roma, vaya a la Edad Media, vaya a busque este poder de 1260 años. Mataba hasta a los reyes que se le oponían, a quien fuera. El obispo O'Connor dice, la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro al mundo católico. La Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan su dogma lo da por santo y bueno. La Santa Inquisición. ¿No creen muy irónico ese nombre? La Santa Inquisición. Matar en nombre de Jesucristo. ¿Y quién asegura que no volverá a las andadas siempre que se le presente la oportunidad? Pues déjeme decirle que la Biblia dice que va a volver a sus andadas. Y está a punto de volver a sus andadas. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. La palabra de Dios dice que su herida mortal iba a ser sanada y la tierra se iba a maravillar en pos de la bestia. Esto está a punto ya de suceder, se ha venido dando poco a poco, pero está a punto de suceder en su plenitud. Los protestantes, que ya no son protestantes porque ya nadie protesta por esto, todo el mundo está callado. Más fácil una religión liviana, una religión light. Ir a sentarse a la iglesia y darse por el pecho solamente. Los protestantes se han entremetido con el papado, ahí usted lo ve, busque todas las imágenes, busque la información, los periódicos, cómo el ecumenismo ha venido nuevamente, amémonos, somos hermanos iglesias. No, Roma no es ninguna hermana iglesia y mucho menos cristiana, no lo es. Es la perseguidora de todos los cristianos de la Edad Media y va a ser más adelante. Es la que ha matado millones de cristianos. No es un fundamento para decir que es una iglesia cristiana. Jamás, nunca lo va a hacer. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Si el lector o si usted y yo queremos saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir cuando ya totalmente esa herida mortal haya sido sanada, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores, contra todas las leyes de Dios, edictos reales, concilios generales, ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil, fueron los peldaños por medio de los cuales el paganismo alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Dice aquí, bueno, no vamos a leer de esto porque será para la próxima semana. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse a aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltarse. Roma tiene su mira, oiga, puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuídese estos avisos. En las iglesias no se habla acerca de las profecías o se les tuerce, porque hablar de las profecías, especialmente en esta época de tiempo, Dios Jesucristo desenmascara toda la falsedad, todo el engaño religioso y cómo Roma lo ha metido en todas las organizaciones religiosas. Por eso nadie habla de esto, por eso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nadie quiere problema, nadie quiere meterse en contra de esta bestia, que es el romanismo hoy en día, que es esa misma bestia que vio Daniel en el capítulo número 7, ese mismo cuerno pequeño, esa misma bestia que ve Juan, que mató tantos millones y millones de seres humanos en la Edad Media, aquella que le ayudó también a Hitler. Busquen la historia de Hitler, quienes le dieron su apoyo, el partido católico allá en Alemania, con su silencio, y finalmente le dieron su apoyo, le dieron el voto, para que el Tercer Reich saliera a la luz. Búsquelo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que nos está viendo.
Busque todo esto. Usted dirá, ¿por qué hablan tanto de esto? Bueno, porque Dios lo dejó en su palabra, porque hay gente que no sabe. Mire, el capítulo 18, en el versículo 24, otra vez vuelve a decir la misma característica. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este poder es satánico. Aquí está en la escritura, aquí usted lo puede leer. Satanás le da su trono y nos ha engañado. Y tal vez a ti te tiene engañado. Por eso Jesucristo, allá en el capítulo 24 de Mateo, cuando habló del engaño, lo que más habló fue del engaño a nivel religioso. Usted tiene que formar, para cuando venga Jesucristo, parte de esta iglesia, de la del capítulo número 12 de Apocalipsis. Y las dos características principales de los que forman esa iglesia es que no solo tienen fe en Jesucristo, sino que también dice que guardan los mandamientos de Dios, no los de los hombres, no de los mandamientos que cambió Roma en la Edad Media. Y dentro de esos mandamientos está especialmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El día de reposo, el día del Señor es el sábado, no el día espurio de adoración que es el domingo. Eso es falso, no está en la escritura. No existe un fundamento para cambiar su día. Dios escribió esa ley con su propio dedo y esa ley es eterna. Ningún ser humano, ni creado en ninguna especie, tiene el derecho de cambiar esa ley. Y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo hizo. Porque es Satanás quien le da su autoridad. Ahí usted lo ve en el capítulo 12 de Apocalipsis y capítulo número 13. Yo espero que podamos pues seguir caminando a través de las páginas de este santo libro y como dice Tesalonicenses 5:20, que no menospreciemos las profecías, no las menospreciemos. Hay una advertencia para que usted escape de la ira que va a venir sobre todos estos sistemas religiosos falsos. Dios le ama a usted, ama a su familia, dio a Jesucristo, su Hijo, para que usted sea salvo. No permita que Satanás, a través de doctrinas de hombres y de falsos movimientos religiosos, lo lleve a usted por un camino que parece derecho. Dice la Escritura que hay camino que parece derecho, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos que volver a este libro, a retomar la oración en los hogares, a que nuestro fundamento sea Jesucristo, porque las organizaciones religiosas en las cuales confiamos dejaron a Jesucristo de lado y tienen mandatos de hombres, formas de hombres, doctrinas de hombres que no nos llevarán a la luz verdadera que es Jesucristo mismo. Revisemos la escritura, saquemos tiempo, dejemos la novela, dejemos el periódico, dejemos el deporte, todo eso se va a perder, se va a quedar aquí. Satanás, como no pudo a base de muerte, porque entre más mataba cristianos en aquella época, más cristianos salían por el testimonio de esos que morían, de esos mártires. ¿Qué hizo? Se infiltró entre las religiones de las religiones hoy en día y empezó a torcer el camino sin que nos diéramos cuenta y se volvió cultura. Tenemos que volver a la palabra de Dios y dejar que ella sea quien nos hable. Termino con un pequeño texto que ya hemos leído varias veces, que está aquí en este libro, Profetas y Reyes, que dice lo siguiente: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. ¿Estamos en qué época de la historia? Del capítulo número 2 de Daniel. En las uñas de la estatua. ¿En qué época de la historia? Del cuarto reino de la bestia de Daniel capítulo número 7 estamos. Estamos en la punta del cuerno pequeño, arriba allá. Mi hermano, mi amigo, mi amiga que me escucha. Está pronto a venir la roca que es Jesucristo, que va a derribar todos los reinos y a todos los reyes. Está a punto de entrar a este planeta, en la creación nuevamente. Dios va nuevamente a regenerar todo este mundo y sus santos van a habitar con Él en un gobierno perfecto en el cual Jesucristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios quiere que usted y yo estemos ahí. Está anhelando. Pero como dijo Jesucristo, mirad que nadie os
engañe. No dejemos que nos quiten ese regalo que nunca pudimos haber ganado y que no podemos comprar, que es la salvación. Jesucristo la dio ya en la cruz del Calvario. Usted lo que tiene que hacer es aceptarlo a Él, aceptar también sus doctrinas, sus formas, su manera de pensar y pedirle a Él que lo transforme, que lo haga una imagen de Él mismo para poder estar allá. Pero Satanás quiere torcer todo eso por medio también de la Escritura. Creámosle a Dios, creámosle a su palabra y dejemos de caminar por el brazo humano. Dejemos de confiar en todo lo que nos dicen desde un púlpito, desde una plataforma. Vayamos a la Biblia y pidámosle a Dios que nos muestre el camino, la verdad y la vida, que es su Hijo Jesucristo, para que cuando Él vuelva y regrese en las mansiones celestiales podamos ser llevados con Él y podamos habitar en este mundo cuando todas las cosas sean regeneradas nuevamente. Que el Señor les bendiga. Somos Ministerio La Verdad Presente Costa Rica. El Remanente Adventista también puede buscarlo en YouTube. 8314-7619, cualquier consulta, dudas que podamos responderle y también para peticiones de oración. Que tengan un feliz día de reposo. Bendiciones.